Atención. Documento denuncia internacional. La prueba reina. El robo descarado de las elecciones del 28 de julio de 2024 por el cartel de los soles terroristas y narcotraficantes. Esta grabación original e inédita, obviamente recopilada de manera oculta y encubierta el domingo 28 de julio de 2024 y que por primera vez sale al público internacional, nos fue entregada por un personaje que estuvo presente y que ya salió de Venezuela para evitar ser identificado y desaparecido por el régimen criminal y narcoterrorista de Venezuela. Queda demostrado fehacientemente el vil atentado a la democracia ejecutada por la camarilla de asesinos y esbirros del usurpador y narcoterrorista Nicolás Maduro Moros. Durante 30 minutos ustedes, amables televidentes, podrán escuchar de viva voz los genuinos resultados de las votaciones masivas del sufrido pueblo venezolano por el candidato Edmundo González y los pírricas votos que se depositaron en las urnas por el bandido de Nicolás Maduro Moros. Muestra clara y real de las actas y resultados con las tirillas originales y que a pesar de que, una vez terminada la lectura de los datos en la mesa escogida para su evaluación, el señor Jesús Eduardo Dávila Izarra, de 47 años, nacido el 24 de mayo de 1977, identificado con cédula de identidad 12.799.997 e integrante del bloque de sicarios de Padrino, intentó romper y dañar la máquina electoral para destruir toda evidencia de la aplastante derrota de Nicolás Maduro Moros, acto que fue impedido valientemente por los testigos electorales y asistentes al conteo de votos, lo que produjo que este energúmeno individuo amenazara a los presentes con retaliaciones de la banda de terroristas comandada por Vladimir Padrino López. A continuación, presentamos las actas electorales propiamente dichas con identificación pormenorizada y QR. Es el popular chorizo electoral que se distribuye de la siguiente manera. 1. El primer ejemplar se entrega al corrupto CNE con los comprobantes de voto o boletas enviados en una urna electoral. 2. Después que sale el acta número 1 se transmiten los resultados y se expiden las actas idénticas para cada uno de los testigos de mesa por partido inscrito y para la presidencia de mesa. 3. La máquina electoral consta de una pantalla donde de forma táctil el sufragante oprime o toca el rostro del candidato seleccionado y luego en su base, se expide, como lo hacen los cajeros electrónicos de los bancos, el comprobante electoral en el que se aprecia la identificación de la sede electoral, número de mesa en la que se votó y selección del candidato que el votante hizo, que debe coincidir con la voluntad de quien sufragó. Como podrán apreciar claramente, están los resultados de la mesa que fue escogida para mostrar a los votantes y ciudadanos de los diferentes municipios la forma en la que el pueblo votó. Durante más de una hora cuando empezó la lectura de actas, la tendencia por Edmundo González era abismal y contundente, lo que aterró a la camarilla criminal del cartel de los soles encabezados por su jefe natural Nicolás Maduro Moros, e inmediatamente silenciaron los resultados radiales y ordenaron confiscar todas las actas electorales. Desconociendo que los testigos electorales habían guardado copias que fueron mostradas al mundo entero, que con valentía y carácter desconoció los resultados falsos presentados por el cobarde y arrodillado presidente del CNE, Elvis Amoroso. Solo Gustavo Petro de Colombia, Lula da Silva de Brasil, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Daniel Ortega de Nicaragua, Andrés Manuel López Obrador de México y obviamente Rusia, China, Corea del Norte e Irán apoyaron el robo a la democracia venezolana. Diferencia de votos obtenidos entre Edmundo González y Nicolás Maduro, 4.058.429. Es mayor que la cantidad total de electores que votan en las mesas que faltan por procesar, 2.816.808. Recuento del día más triste. El 28 de julio de 2024 se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela para elegir un presidente por un periodo de 6 años que comenzaría el 10 de enero de 2025. Las elecciones fueron polémicas y los observadores internacionales las calificaron de no libres ni justas, citando que el gobierno de Maduro había controlado la mayoría de las instituciones y reprimido a la oposición política antes, durante y después de elecciones, considerando ampliamente como el ganador al exdiplomático Edmundo González, quien huyó a España para buscar asilo en medio de la represión de la disidencia y una crisis política nacional que surgió cuando las autoridades electorales venezolanas anunciaron, sin presentar ninguna prueba y a pesar de la amplia evidencia de lo contrario, que Nicolás Maduro había ganado. Maduro se postuló para un tercer mandato consecutivo, mientras que González representó a la Plataforma Unitaria Democrática, la principal alianza política de la oposición. En junio de 2023, el gobierno venezolano prohibió la participación de la candidata principal, María Corina Machado. Esta medida fue considerada por la oposición como una violación de los derechos humanos políticos y condenada por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y Human Rights Watch, así como por numerosos países. Los académicos, los medios de comunicación y la oposición proporcionaron pruebas contundentes que demostraban que González ganó las elecciones por un amplio margen,
Y la oposición publicó copias de las actas oficiales recogidas por los observadores electorales de la mayoría de los centros de votación que mostraban una victoria aplastante de González. El Consejo Nacional Electoral, CNE, controlado por el gobierno, anunció resultados falsificados que afirmaban una estrecha victoria de Maduro el 29 de julio. Sobra decir que no se proporcionaron los recuentos de votos. El Centro Carter no pudo verificar los resultados del CNE, afirmando que las elecciones no cumplieron con los estándares electorales democráticos internacionales. Los resultados del CNE fueron rechazados por la OEA y las Naciones Unidas declararon que no había precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas de anunciar un ganador sin proporcionar resultados tabulados. Los análisis de los medios de comunicación determinaron que los resultados del CNE eran estadísticamente improbables y carecían de credibilidad. El recuento paralelo de votos confirmó la victoria de González. El politólogo Steven Levitsky calificó los resultados oficiales como uno de los fraudes electorales más flagrantes de la historia moderna de América Latina. Se produjeron protestas en todo el país y a nivel internacional cuando el gobierno de Maduro inició la Operación Tuntún, una ofensiva contra la disidencia. Algunos líderes mundiales rechazaron los resultados declarados por el CNE y reconocieron a González como el ganador de las elecciones, mientras que otros países, incluidos Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Cuba, reconocieron a Maduro como el ganador. Maduro no cedió el poder y en su lugar solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, compuesto por jueces leales a Maduro, que auditara y aprobara los resultados. El 22 de agosto, como se anticipó, el TSJ calificó la declaración del CNE de que Maduro había ganado las elecciones como validada. El fallo del Tribunal Supremo fue rechazado por Estados Unidos, la Unión Europea y 10 países latinoamericanos. El 2 de septiembre se emitió una orden de arresto contra González por los presuntos delitos de usurpación de funciones, falsificación de documento público, instigación a la desobediencia a la ley, conspiración y asociación, según Reuters. Tras solicitar asilo en la Embajada de España en Caracas, González partió hacia España el 7 de septiembre. Maduro juró su tercer mandato el 10 de enero de 2025. Todo lo que ha sucedido después de este monumental asalto a la democracia y a la voluntad de un pueblo sufrido, el mundo lo conoce. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, y Maduro y sus compinches en una cárcel estadounidense. Declaración de un integrante de la Guardia. Debo esconder mi rostro por un temor lógico a las retaliaciones que puedan tomar en contra de mis familiares que aún viven en mi país. Estoy consciente que mis palabras serán desconocidas y tachadas de mentirosas e inventos de la oposición. Pero, aunque así lo haga el régimen dictatorial que gobierna mi país, quiero tener paz en mi corazón delante de Dios y conmigo mismo. Soy testigo directo de lo que sucedió la noche del domingo, 28 de julio, pues estaba como guarda en una sede de la capital Caracas. A eso de las 8 de la noche recibimos la orden de mi capitán de no permitir que ninguno de los testigos electorales llevara con ellos copias de actas o información alguna de lo sucedido. Pero cuando entramos no quedaban sino unos cuantos testigos de los partidos de gobierno de SUB, Tupamaro, PPT, Podemos y otros, que estaban aburridos y reconocían que habían perdido. Nuestro oficial recibió la orden de cargar las urnas y llevarlas de inmediato al CNE y que no las dejáramos ver de nadie. Cuando fuimos allá, el descontento y la rabia de todos los del gobierno eran tremendos y adentro se acusaban unos a otros de la derrota y doña Silvia Flores hablaba por teléfono a Elvis Amoroso, presidente del CNE. Todo era un caos. Aparecieron después Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, Delqui Rodríguez para reunirse con los magistrados a puerta cerrada. El vicepresidente Quintero, Del Pino, y Madi Rosa Hernández estaban siendo aleccionados por ellos para preparar los resultados que se leerían en la televisión. Lo terrible fue cuando nos ordenaron sacar las urnas y montarlas en los vehículos para llevarlas fuera del municipio y quemar todas las boletas. Después se nos ordenó que custodiáramos las afueras del CNE y que, si llegaban opositores y ciudadanos a formar barullo, debíamos sacarlos a golpes y capturar los que fueran cabecillas y llevarlos al helicoide. Fue una noche trágica. Diosdado dio la orden a sus motorizados civiles y asesinos del tren de Aragua a que fueran a recorrer las calles y les dispararan a todo el que estuviera en la calle alborotando. Y fueran dentro de las casas a sacar a los revoltosos reconocidos. Muchos jóvenes y menores fueron acribillados a golpes y a las muchachas las llevaron a un centro de reclusión escondido en Petare, el barrio más peligroso de Caracas en el sector de la Cota 905. Allí fueron violadas por todos estos criminales y a muchos de los jóvenes masculinos también los violaron para después pedir rescate a sus familiares. Todo esto lo sabíamos las fuerzas militares, pero no podíamos hacer nada porque mi general Padrino no permitía que los tocáramos. Esa noche fui testigo de la más cruel represión por colectivos chavistas y hordas de motociclistas civiles que se apoderaron de Caracas sembrando el miedo y la muerte.
Quiero contar que Diosdado Cabello es el promotor de enviar miles de criminales del tren de Aragua a Estados Unidos para sembrar violencia. Les envía dinero y son receptores de la droga que mandan a Estados Unidos. Eso está bien organizado y los militares lo sabemos, pero nuestros oficiales deben guardar silencio porque los cubanos que protegen al gobierno son espías de todo lo que hagamos. Hoy solo deseo que mi patria un día sea libre. Grabación auténtica. Centro Electoral Fe y Alegría, Municipio Tovar, Estado Mérida. Verificación Ciudadana Mesa 03. Documentos originales de las actas electorales. Edmundo González Mut. 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 Nicolás Maduro, PFP. Edmundo González Mut. 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 Nicolás Maduro, PSUV. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Nicolás Maduro, PSUV. Edmundo González Mut. 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 Nicolás Maduro, PSUV. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Nicolás Maduro, PSUV. Nicolás Maduro, PSUV. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Nicolás Maduro, PSUV. Edmundo González Mut. 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 Luis Martínez, Acción Democrática. De Acción Democrática no había salido ninguno. Edmundo González, UNT. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut.
Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Nicolás Maduro, PSV. Edmundo González, MPB. Edmundo González Mut. 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 ¿Ah? No sé, ni me acuerdo. ¿Ya? Cariño. No, Nicolás Maduro, PSV. Claro que ponerlo a caminar. Edmundo González Mut. Edmundo González UNT. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Páralo ahí. Páralo ahí. Edmundo González Mut. 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 Nicolás Maduro, PFB. Aquí, papi. Ajá. Edmundo González Mut. 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 Edmundo González MPB. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Nicolás Maduro, PSV.
Edmundo González, MUT. Edmundo González, MUT. Nicolás Maduro, PSV. Nicolás Maduro, PSV. Nicolás Maduro, PSV. Perdón. Edmundo González, MUT. 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 Nicolás Maduro, PSV. Nicolás Maduro, PSV. Edmundo González, MUT. Edmundo González, MUT. Edmundo González, MUT. Edmundo González, MUT. Luis Martínez, Acción Democrática. Para allá. Edmundo González, MUT. 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 Nicolás Maduro, PSV. Edmundo González, MUT. 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 Nicolás Maduro, PSV. Edmundo González, MUT. Edmundo González, MUT. Edmundo González, MUT. Edmundo González, MUT. Nicolás Maduro, APC. Dios bendito. ¿Será este AC? Debe ser este AC. El que era no sé qué cosa para hacer. Edmundo González, MUT. Edmundo González, MUT.
Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Nicolás Maduro Tupamaro. Edmundo González Mut. Edmundo González UNT. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Nicolás Maduro PSUV. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Nicolás Maduro PSUV. Edmundo González Mut. 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 Nicolás Maduro PSV. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Nicolás Maduro PSV. Edmundo González Mut. Nicolás Maduro PSV. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Nicolás Maduro PBB. La última. Aquí para. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Nicolás Maduro PSV. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Disfruta los mostradores. Edmundo González Mut. 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 Edmundo González Mut.
Edmundo González Mut. Nicolás Maduro, PSV. Edmundo González Mut. Nicolás Maduro, PSV. Edmundo González Mut. Edmundo González UNT. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Nicolás Maduro, PSV. Edmundo González Mut. Nicolás Maduro, PSV. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Nicolás Maduro, PSV. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Nicolás Maduro, Podemos. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González MPB. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Edmundo González Mut. Y eso ha sido todo.